Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 21 de diciembre de 2022. Está a punto de comenzar en el Senado un enfrentamiento político, dialéctico, entre el jefe del gobierno y el jefe de la oposición, entre Sánchez y Núñez Feijóo, que se antoja especialmente interesante por el clima que estamos viviendo. Ahora veremos enseguida si servirá o no para rebajar un poco la tensión dialéctica que hemos estado sufriendo durante las últimas semanas. Bueno, entre tanto, tengo que decirles que las líneas argumentales que puedan seguir unos y otros ya han quedado claras porque esta mañana ha habido sesión de control en el Congreso. Aprovecho para decir que tendremos la oportunidad naturalmente de saber lo que ha ocurrido en el Senado y tan pronto como termine ese enfrentamiento que está a punto de acabar, lo escucharemos íntegramente. Lo que pasa es que primero hay que dejar que se produzca para que no haya, digamos, interferencias en lo que es la emisión del programa. Pero les decía, ¿para qué tiene que servir? En mi opinión, para medir el grado de responsabilidad política tanto de uno como de otro, porque está el asunto muy incandescente y si uno le echa gasolina al fuego, el fuego crece y sin embargo si uno le echa agua al fuego, pues el fuego se apacigua. Vamos a ver lo que pasa en el Senado. Las previsiones no son buenas porque al menos en el Partido Popular tenían la idea de que Sánchez iba a aparecer, frase textual, con la navaja. Es decir, que iba a haber un navajeo dialéctico interesante. Enseguida veremos si se confirma o no, insisto, esa previsión. Pero les decía que argumentalmente lo que vayan a decir, tanto uno como otro, ha quedado claro porque ha habido sesión de control esta mañana en el Congreso y ahí se han dicho muchas cosas. Para mí, que tengo la responsabilidad de priorizar, de jerarquizar de alguna manera las informaciones que les cuento en mi programa, lo más destacado de lo que se ha escuchado esta mañana es lo que ha dicho Gabriel Rufián, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya se lo dijimos, que los siguientes iban a ser ustedes. Lo único que nos queda por decir es que bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial que se emprendió hace unos años en su democracia ejemplar contra según quién. Ustedes ya son los siguientes. La pregunta que nos tenemos que hacer frente a lo que se está haciendo es ¿y ahora qué? ¿Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas el otro día en el Tribunal Constitucional? Háganlo, háganlo, ahí estaremos. ¿Que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional? Háganlo, ahí estaremos. ¿Que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial? Háganlo, que allí estaremos. Porque la diferencia entre ustedes y nosotros y nosotras es que nosotros y nosotras no les dejaremos tirados. Ha llegado a decir incluso Rufián, en otro momento de esta misma intervención, que antes que independentistas somos demócratas. Es decir, que todo este ofrecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña al gobierno es, en teoría, para salvar la democracia del peligro que corre como consecuencia de las mangancias que están protagonizando la derecha judicial, la derecha política, la derecha económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y naturalmente también la extrema derecha. ¿Por qué les decía que, desde mi punto de vista, esto es lo más destacado de lo que se ha escuchado esta mañana en la sesión de control? Porque de esta intervención que ustedes acaban de escuchar de Rufián, el presidente del gobierno ha sacado 3 conclusiones. Y me parece que las 3, por lo menos, discutibles. Primera, gracias a Dios, según el presidente del gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña aborda ya la senda de la legalidad y del respeto a la Constitución. Me gusta escuchar, y quiero reconocerlo a su grupo parlamentario, porque ya lo han asumido, el que efectivamente la democracia siempre se fundamenta primero en la soberanía popular y también en el respeto a la legalidad democrática. Y creo que esto es muy importante, señorías, porque podemos defender todas las ideas que queramos, pero hay que hacerlo dentro del marco constitucional y dentro de la legalidad democrática. Así que bienvenido, señor Rufián, a la legalidad constitucional. Primera de las consecuencias que saca el señor Sánchez de lo que había dicho el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Segunda conclusión. El Tribunal Constitucional ha protagonizado una injerencia indebida en el poder legislativo. En resumen, lo que ha sucedido también ha sido una interferencia de otro poder en el funcionamiento del poder legislativo. Y esta conclusión no solo la ha sacado el presidente del gobierno.
para amplificarla, para que nos quede claro que eso es lo que piensa el Gobierno, también lo ha dicho, incluso con más vehemencia, el ministro de la Presidencia, el señor Bolaños. Nunca en 44 años de democracia, nunca en ningún país europeo ha habido una injerencia del Tribunal Constitucional en la actividad parlamentaria de unas Cortes democráticas. Nunca, nunca. Así que la primera conclusión era que Esquerra Republicana ya está en la senda constitucional, la segunda que el Tribunal Constitucional ha protagonizado una injerencia inédita e indebida entre otro poder del Estado, y la tercera conclusión a la que llegaba el presidente del Gobierno es que el culpable de todo esto es el Partido Popular, que está contra la democracia. A ver, ¿el problema cuál es? Uno, el problema es que tenemos al principal partido de la oposición que no acepta el resultado electoral y que en consecuencia bloquea la renovación de órganos constitucionales, el correcto funcionamiento de la democracia, porque considera que el Poder Judicial es suyo. Bueno, pues este es el marco argumental en el que se ha movido el presidente del Gobierno. Por eso les digo que ahora luego tendremos la oportunidad, en cuanto sepamos lo que está diciendo en el Senado, si se ratifica o no. Yo creo que se ratificará. Vamos a ver si lo hace con un tono menos beligerante. Lo que está claro es que a la bancada de la oposición, sobre todo el Partido Popular, naturalmente, estas conclusiones de Sánchez le han parecido poco menos que un desiderátum. Lo ha resumido muy bien Carlos Rojas en un enfrentamiento que tenía dialécticamente con Calviño. Después de escuchar a Sánchez, Rojas ha llegado a esta conclusión. O sea que el presidente del Gobierno dice que Esquerra cumple con la Constitución y el Partido Popular no. Parece una broma, señoría. Tenemos que ver cómo el presidente acaba de legitimar otra vez al Tribunal Constitucional. Y esto es gravísimo. Bueno, pues esto es efectivamente lo que piensa el Partido Popular, también lo que piensa la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha tenido su propio enfrentamiento con Pedro Sánchez. Y en ese enfrentamiento también, lógicamente, ha defendido a su propio partido, al PP. Usted últimamente solo ve complots donde lo que hay es legalidad. Mire, su problema, se lo digo con toda la serenidad y la firmeza, es que cree que usted es el Estado y la ley. Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todo. Bien, aquí la gran pregunta, al margen de lo de la injerencia del TC, que ha estado presente en lo que ha sido el debate político de estos días, aparte de las descalificaciones recíprocas entre el PSOE y el PP, y el PP y el PSOE, a ver cuál de los dos está haciendo más por acabar con la democracia en España. Lo más significativo, vuelvo al principio del programa, es, digamos, ese ofrecimiento de Rufián para poner en orden la democracia que corre peligro. Si ustedes quieren que les ayudemos a restaurar las instituciones y a poner orden en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, cuente con nosotros porque no les vamos a dejar tirados. Lo han escuchado al principio del programa. La gran pregunta es, ¿esto por qué lo dice Rufián? Lo dice porque efectivamente está preocupado por la democracia y lo que quiere es que las instituciones recuperen el prestigio, o lo quiere porque tiene un interés oculto. Esta es la gran pregunta. Y a esa pregunta ha respondido hoy, curiosamente o casualidad, el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, en la sesión de control en el Parlamento de Cataluña. Porque allí Aragonès ha dejado claro por qué quiere que el Tribunal Constitucional tenga la mayoría que el Gobierno está tratando que tenga. No es porque eso será mejor para la democracia, no. Es, y él lo ha confesado con todas las letras, porque de esa manera podremos recuperar leyes que el Tribunal Constitucional, secuestrado por el PP, tumbó en el año 2017. Esmeralda Ruiz. Hace una semana, Pere Aragonès ya avisaba a Pedro Sánchez de que esto no acaba aquí. Antes de la celebración de un referéndum, Esquerra necesita tejer de nuevo una estructura jurídica o las bases que ellos llaman que les prepare para ejecutar los resultados de esa consulta. Es volver a septiembre de 2017 y por eso hoy al presidente catalán se le ha escapado o no revelar que la urgencia por renovar el Tribunal Constitucional en realidad esconde la intención de recuperar ni más ni menos que leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña, tumbadas por el Alto Tribunal, la mayoría de ellas en 2017 y relacionadas con facilitar los trámites de ruptura con España. Hablamos de leyes como la de transitoriedad jurídica, con la que pretendían sentar las bases de una república independiente, la del referéndum o la del Código Tributario para crear una hacienda propia. Así hasta 40, muchas de ellas también en materia social. Pere Aragonès. Indubtablement
Indudablemente, y me remito a los resultados de esta semana, cuando se avanza con el diálogo y la negociación, conseguimos cosas. La posición que debemos tener desde Cataluña es la de aprovechar estas oportunidades para plantear propuestas por todos lados, en la calle y en el Parlamento. Y sobre las 40 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, persistiremos para conseguir que su contenido vuelva a tirar adelante. Lo ha dicho en un pleno en el que también ha participado una de las piezas clave en Esquerra, Josep María Jové, a quien ya se ha abierto juicio oral, recordamos, por malversación y que ahora está a la espera de la fecha para sentarse en el banquillo. Jové, mano derecha de Junqueras, ha lanzado este mensaje de presión a los suyos y al gobierno. La salida solo tiene forma de República Catalana y los que defienden otro marco nacional deben tener claro que para cambiar el sistema no sirven los pedazos. No es solo un problema de bloqueo judicial, es más profundo y son necesarias decisiones valientes e ir a la raíz del problema. Desde la Generalitat siguen confiando en que habrá una nueva reunión con Moncloa antes de que finalice el año, donde se avanzaría, o eso esperan, en estas nuevas intenciones, con la advertencia, también le hemos escuchado hoy en la Cámara, de que si el gobierno no sigue adelante con su plan judicial hasta las últimas consecuencias, ellos no mirarán hacia otro lado. Bueno, pues yo creo que después de lo que ha ocurrido esta mañana, nos lo ha contado muy bien Esmeralda Ruiz en el Parlamento de Cataluña, hay algunas conclusiones a las que sí que podemos llegar. Primero, es falso de toda falsedad que Esquerra Republicana de Cataluña haya vuelto a la senda constitucional, señor Sánchez. Acaba usted de escuchar al señor Jové hablando de la República Independiente de Cataluña. Y en segundo lugar, el ofrecimiento del señor Rufián no se producía como consecuencia de su voluntad de restaurar el daño infringido a las instituciones, sino porque necesariamente quiere un Tribunal Constitucional que bendiga leyes que otro Tribunal Constitucional ya caducado declaró inconstitucionales. Verde con asas, por lo menos si analizamos los hechos informativos que tenemos encima de la mesa. Y a partir de ese momento, la sesión de control se ha convertido efectivamente en una especie de, diálogo, no diré de sordos, pero sí reiterativo, entre todos los grupos del centro-derecha y, en este caso, el ministro Bolaños, que es el que ha respondido a todos y cada uno. Todos los grupos, todos, el Partido Popular, también Ciudadanos, también Vox, se han colocado ya en clave catalana. Y han dicho: lo que usted está haciendo beneficia a los catalanes. A usted, señor Sánchez, le ha llegado a decir Cuca Gamarra, se le ha puesto cara de Junqueras. Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont. Bueno, pues esta idea, insisto, ha estado presente en las intervenciones de Macarena Montesinos, en representación del PP, su enfrentamiento con Bolaños, también del Mundo Vale, en su enfrentamiento con Bolaños, también de Gil Lázaro, en su enfrentamiento con Bolaños. Vamos a resumir cada uno de los tres para que no tengan ustedes que hacer un auto de fe en lo que les digo. Montesinos, Macarena, frente a Bolaños, ministro de la Presidencia. Ustedes, que se empapan de los vicios independentistas, ya tienen nuevo eslogan: lo volveremos a hacer. Da igual que el Constitucional les tumbe su chapucero modo de legislar, ya han anunciado que lo volverán a hacer. Da igual que la Unión Europea les advierta de que las reformas judiciales de calado requieren consultas previas, lo van a volver a hacer. Tienen ustedes una relación muy tormentosa con la verdad. Esto que dice usted de la Comisión Europea es rigurosamente falso, y viene usted aquí a utilizar eso como argumento de autoridad cuando es una falsedad absoluta. Evidentemente la Comisión Europea no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el auto del Tribunal Constitucional. Segundo enfrentamiento de Bolaños contra el Mundo Val. Ustedes saben a quién protegen. Protegen a los socios condenados por sedición y malversación. Protegen a corruptos y a malversadores. Y protegen a los delincuentes del futuro que lo van a volver a hacer. Ustedes dejan sin armas y sin defensa a la Constitución española, al Estado de Derecho y a la nación española. La derecha, el gran bloque de la derecha que forman ustedes, el Partido Popular, Vox, la derecha, la ultraderecha, no acatan la ley. Por eso no cumplen con sus obligaciones constitucionales. Y, como es lógico, ustedes se integran en ese grupo de la ultraderecha. Bueno, esta es, la vieja táctica que tiene no solo el señor Bolaños, sino todos los miembros del gobierno de tiempo a esta parte, de sacudir todos los debates políticos que les son incómodos. Vengan de donde vengan, ustedes son lo mismo. Ustedes son la misma extrema derecha. Ustedes forman parte de la misma conspiración. Me da igual que se llame Partido Popular, me da igual que se llame Ciudadanos, lo acaban de escuchar, y por supuesto
Me da exactamente igual que se llame Vox. Escuchen el enfrentamiento entre Gil Lázaro y, una vez más, Félix Bolaños. ¿Habrá referéndum separatista en Cataluña? No. ¿No? Pues mire, yo le contesto, ya, porque resulta que la semana pasada Junqueras anunció explícitamente que habría ese referéndum. Y además lo hizo guaseándose, recordando todas las promesas que Sánchez había hecho y que no ha cumplido en relación con los indultos, la malversación y la sedición. Hemos conseguido que se pase página del año 2017. Por supuesto que no va a haber ninguna solución que sea divisiva de los catalanes, que cronifique el conflicto, que cronifique el enfrentamiento. Estamos en soluciones del año 2022 que pasan por el diálogo, que pasan por tener puentes de entendimiento, que pasan por cumplir la ley y la Constitución. ¿Nos lo creemos? Cada uno que conteste, naturalmente, con toda la libertad del mundo. Cuesta creerlo. Hay muchos ciudadanos que no se lo creen. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy hemos conocido una encuesta del CIS, la de Tezanos. Sigue diciendo el Tezanos que el partido más votado va a ser el PSOE. Pero, ojo, después de todo el lío que se ha montado en este país en las últimas semanas, el PSOE, en esta entrega de la encuesta del CIS, baja 2 puntos, que no es poco. Noelia Bautista. Primer sondeo del CIS tras el goteo incesante de rebajas de penas a delincuentes sexuales, la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Maniobras que no han gustado a los encuestados, que penalizan a Pedro Sánchez, pero no tanto como aseguran el resto de sondeos independientes. Según el CIS, hasta 2 puntos en intención de voto caen los socialistas con respecto al barómetro de noviembre, con lo que de acudir hoy a las urnas cosecharían un 30,6% de los votos. Diferente es la trayectoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que en el último mes ha sumado un 1,4% en intención de voto hasta el 28,6%, con lo que acorta distancias con los socialistas, aunque hay que recordar que el resto de encuestas le colocan desde hace tiempo por delante del Partido Socialista. Por su parte, Unidas Podemos suma ligeras décimas hasta una estimación de voto del 12,4%, que le colocaría en tercera posición y por delante de Vox. Los de Santiago Abascal se apuntan una décima más hasta el 10,2% de la estimación de voto. Al margen de estos datos, el último barómetro del CIS pregunta de nuevo por los líderes políticos que no salen demasiado bien parados. Según el indicador de Tezanos, el 69,4% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en Pedro Sánchez y el 71,1% estima lo mismo del popular Alberto Núñez Feijóo. Con respecto a los problemas, la crisis económica y el paro es lo que más preocupa a los encuestados, de los cuales el 68,3% estima que la situación de la economía española es mala o muy mala. Por cierto, en este barómetro hay una pregunta que apuntala las críticas de la oposición al CIS, al que ya no dotan de credibilidad alguna por estar al servicio de Pedro Sánchez. Críticas que cobran relevancia cuando leemos cómo se cuestiona a los encuestados sobre si la elección de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista puede ser positiva para España o no. Atención a los resultados. El 30,5% estima que es positivo frente al 19,9% que estima todo lo contrario. Pero lo más llamativo es que casi la mitad, el 42,3%, considera su elección indiferente, junto al 4,5% que tiene dudas y el 2,1% que confiesa que ni tenía conocimiento de este nombramiento que Tezanos ha colado en el barómetro del CIS. Bueno, pues esto es lo que dice el último barómetro del señor Tezanos. Naturalmente, el Gobierno lo ha acogido con absoluta indiferencia. Ha hablado Pilar Alegría, que aparte de ser ministra de Educación, ya lo saben, es la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ¿Y qué ha dicho? Lo mismo que hubiera dicho si el CIS hubiera sido estupendo para el Partido Socialista. Escúchenlo. Las personas siguen confiando en Pedro Sánchez porque el Partido Socialista cuenta con algo fundamental, que es un proyecto claro para este país. Un proyecto, sobre todo, que coloca a las personas en el centro. Porque frente al ruido de la derecha, la gente necesita de la buena política y, sobre todo, la que respeta la democracia y cumple con la Constitución. Como ven, este comentario hubiera servido para un CIS mejor, peor o regular, es decir, para todas las estaciones del año. En todo caso, todavía sigue el debate en el Senado. Les he dicho que cuando termine tendrán ustedes la oportunidad de escuchar íntegramente ese rifirrafe dialéctico en la Cámara Alta entre el jefe del Gobierno y el jefe de la oposición, que todavía no ha terminado. Llevan casi 20 minutos.
Bueno, es miércoles, es 21 de diciembre de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Trabajo y sindicatos se han sentado hoy a negociar la subida del salario mínimo sin la presencia de representantes de la patronal. La COE ha enviado por escrito su propuesta de aumentar el SMI un 4% hasta los 1.040 euros al mes, una cifra muy por debajo de lo que proponen los sindicatos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decía hoy que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo y criticaba la ausencia de la COE en la reunión de esta mañana. Yo siempre tengo muy claro que hay posibilidad, ya lo he demostrado, de llegar a un acuerdo. La pregunta es si se quiere el acuerdo o no. Y desde luego el Gobierno de España quiere el acuerdo. Creo que los sindicatos quieren el acuerdo y eso sí, hay que negociar. Y negociar a través de cartas en diferido no es muy correcto. Por tanto, le pido a la COE, como siempre ha hecho, con el aprecio que le tengo al señor Garamendi y el respeto que le tengo, que cumpla con su mandato constitucional, artículo 7 del texto constitucional. La primera jornada de huelga convocada para este miércoles en la Inspección de Trabajo ha sido calificada de éxito por los sindicatos convocantes. Se trata de un paro histórico, el primero que se realiza en este organismo. Los sindicatos denuncian la falta de medios y el incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo al que llegaron en julio del año pasado. Ana Ercoreca es inspectora de Trabajo y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Con el personal, con el refuerzo de medios materiales informáticos que necesita la inspección para poder garantizar un servicio digno, para poder acabar con la precariedad laboral. Llevamos más de 18 meses que ese acuerdo no se ha cumplido y se han aprobado mucha legislación laboral, muchas leyes que si no van acompañados con ese refuerzo de la inspección de poco servirá. El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo sí es sí asciende al menos a 106 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Un total de 16 personas han sido excarceladas. Las últimas han tenido lugar en Oviedo, Alicante y Extremadura. Precisamente sobre estos datos le ha preguntado hoy al Gobierno la diputada popular Marga Proens. Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero todavía en la bancada azul? Hasta 16 condenados han sido ya excarcelados. ¿De verdad, señora ministra, que esta ley no está mal hecha y no debe corregirse? ¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma responsabilidad por algo? La Policía Nacional ha hallado en un vertedero de Toledo el cadáver de un chico que podría ser el de Fernando, de 17 años, uno de los dos primos menores desaparecidos el pasado 10 de diciembre en el madrileño distrito de Carabanchel. María García. Se trata de uno de los dos menores desaparecidos hace 11 días en el sur de Madrid. En concreto ha sido hallado el cadáver del mayor de ellos, Fernando, de 17 años, en un vertedero de Toledo. El chico desapareció junto a su primo Ángel, de 11 años, el pasado 10 de diciembre tras salir de un supermercado en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Así lo ha confirmado el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca. Os confirmo que se trata del mayor de los dos jóvenes desaparecidos en Madrid, que proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir y la declaración del secretario sumario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento. En el lugar del hallazgo, efectivos de la Policía Nacional continúan trabajando en la búsqueda de restos de Ángel, el otro menor desaparecido. Les contamos también que la autopsia confirma que el niño hallado muerto el pasado lunes en Ceuta fue asesinado. El cadáver presenta un fuerte golpe en la cabeza, el que le causó la muerte, y otros en el resto del cuerpo. El pequeño Mohamed, de 8 años, ha sido enterrado este miércoles en la ciudad autónoma. Javier García. Todas las hipótesis permanecen abiertas, aunque la muerte por implicación de una tercera persona es la que cobra más fuerza después de haberse determinado que su fallecimiento no se produjo por un accidente. Queda por confirmar si pudo ser agredido sexualmente o no, ya que los análisis realizados hasta el momento no lo han confirmado. Mientras tanto, la policía continúa la investigación y ha recogido el testimonio ofrecido por los niños que estaban jugando con el menor en el polideportivo próximo a su vivienda y donde desapareció en la tarde del domingo. Además, la policía busca a un merodeador ocasional que pudo llevarse al niño fallecido, el cual ya ha sido enterrado en la ciudad autónoma. El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta se ha hecho cargo del caso y lo mantiene bajo secreto de sumario con la intención de no entorpecer la labor policial.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja hoy a Estados Unidos para reunirse con el mandatario estadounidense Joe Biden y ofrecer un discurso en el Pleno del Congreso de ese país. Se trata de la primera visita al extranjero del mandatario ucraniano desde que su país fue invadido el pasado 24 de febrero en un conflicto que acaba de superar los 300 días. Por su parte, el portavoz del Kremlin ha asegurado que no espera cambios positivos tras el viaje del presidente ucraniano, planeado en el más absoluto secretismo ante una posible negociación. Todo ello mientras Vladimir Putin ha anunciado que reforzará su tríada nuclear y ha prometido un presupuesto sin límite en defensa. Y terminamos contándoles que el Ministerio de Exteriores de Perú ha confirmado este martes su decisión de otorgar un salvoconducto a la ex primera dama Lilia Paredes y esposa del expresidente Pedro Castillo, así como a sus 2 hijos, para que puedan viajar a México. No obstante, el Ejecutivo de Perú ha informado al Gobierno de México que Lilia Paredes se encuentra inmersa en una investigación por su presunta implicación en un delito de organización criminal, por lo que se reserva el derecho de pedir en un futuro su extradición si esta fuera sentenciada. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Faltan 28 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Les he dicho al principio, y ha llegado el momento de cumplir la promesa, de cumplir la deuda o de pagarla, que íbamos a escuchar el enfrentamiento que han tenido en el Senado, que ha terminado hace escasamente 5 minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. 8 minutos 30 ha hablado el señor Feijóo en 2 turnos, 9 minutos 03 segundos ha hablado el señor Sánchez también en 2 turnos. Y lo que han dicho uno y otro es esto. En nuestra última sesión de control le pregunté si seguiría legislando para favorecer a los socios de su gobierno y a los compañeros de su partido, con la derogación de la sedición o con la rebaja de las penas por los delitos de malversación de fondos públicos. Usted, como suele ocurrir, no me respondió, pero lo que está claro es que sí, parece que lo va a hacer. Esperaba que me diese la razón, pero no tan rápido. Como se nota efectivamente que va perfeccionando usted el manual de obediencia al independentismo, los independentistas proponen una cosa, usted dice que no, que eso es pasar una línea roja y que por tanto no lo hará. Los independentistas suben el tono y le advierten que usted es presidente gracias a ellos, y entonces usted se pone a estudiarla y llega a la conclusión de que merece la pena hacerla, de que es lo correcto, de que esto mejora la convivencia y además que no tiene usted otra salida. Y antes de que usted ya diga que sí a la propuesta de los independentistas, ellos ya le hacen otra propuesta nueva, otra propuesta adicional. Y no pasa nada, porque las bancadas socialistas le aplauden a usted incondicionalmente. Tanto como cuando dice que eso es una línea roja y no se puede hacer, como cuando dice que sí se puede hacer y ya no es una línea roja. Señorías, en cualquier caso, yo no vengo aquí para que me dé usted la razón, por supuesto. Ni siquiera voy a pretender criticar al Gobierno, se critican por sus actuaciones. Sí me gustaría, señoría, retratarle un poco y hacerle una consulta. Usted prometió no hacer descansar la gobernabilidad de España en los partidos independentistas. Prometió no indultar a los presos del Procés. Prometió recuperar el delito de referéndum ilegal. ¿Lo recuerda? Y usted prometió luchar contra la corrupción, no perdonarla. Y ahora se va a perdonar. Sí, ya sé que, como decían ustedes cuando se aprobó la ley de solo sí es sí, que no se iba a rebajar ninguna pena. Llevan más de 100 penas rebajadas. Y en la corrupción pasará igual. Pero es evidente que ustedes tienen tanta credibilidad como rigor en su técnica legislativa. Pero, insisto, no le voy a hacer una pregunta porque la mayoría de los españoles ya no le creen. Pero sí me gustaría presentarle una duda. Me gustaría que usted aprovechase para aclararla. ¿Cuál será la última cesión? Y, por tanto, ¿cuál será el último incumplimiento de su promesa? Por ejemplo, Esquerra ha pedido que hay que celebrar una consulta.
El Partido Socialista de Cataluña la apoya. Algún miembro de su gobierno ha dicho que le parece legítima. ¿Tiene usted ya fecha para celebrarla, señor Sánchez? Pero, en resumen, ¿de verdad va a seguir usted así? ¿Va a seguir usted con el independentismo o alguna vez se va a pasar usted al constitucionalismo? Nada más y muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, simplemente recordarle que ha habido 2 referéndums, se hizo bajo gobierno del Partido Popular y una declaración unilateral de independencia con ustedes en el gobierno. En todo caso, señoría, simplemente recordarle que yo soy presidente del gobierno, sobre todo y ante todo, por la confianza depositada con su voto por los españoles y españolas. Señoría, esto que estamos haciendo usted y yo, de hablar libre, democráticamente, sin ningún tipo de restricciones en este Parlamento, ha sido la práctica habitual a lo largo de estos 44 años de democracia en España. Es la práctica habitual en cualquier democracia europea. Sucede, señorías, que desde hace unas horas, hace unos días, hoy mismo se vuelve a reunir el Pleno del Tribunal Constitucional para resolver una impugnación de esta Cámara. Sucede que los poderes que le acompañan a usted y a su partido, de los poderes que les arropan, incluso también señorías, que les dirigen, poderes, por cierto, cada vez menos ocultos, han conseguido un hito muy importante y trascendente en la historia democrática de nuestro país, y es quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales. Sí, sí. La facultad de proponer, la facultad de debatir y la facultad también de legislar. Guarden silencio. Señorías, esta es la cuestión. Usted, le he escuchado en muchas ocasiones decir que está dispuesto a hacer lo que haga falta. Y, señor Feijóo, ustedes han llegado demasiado lejos. Usted lleva, señorías, escúchenme, ustedes llevan, hombre, vamos a ver, tienen ustedes la piel muy fina. A ver, el señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. 9 meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo, enmudecer a las Cortes Generales. Pues mire, señorías del Grupo Parlamentario Popular, señor Feijóo, ustedes lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría, deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya. Deje de provocar. Deje de descalificar al Tribunal Constitucional. Déjelo ya. No hay un solo primer ministro europeo que hable como usted, salvo 2. Déjelo ya. Señoría, nadie ha cuestionado la legitimidad de su victoria electoral. En absoluto. Silencio, señorías, por favor. Silencio, guarden silencio. Silencio, señorías. Quien cuestiona la legitimidad de lo que hace es usted mismo, señoría. Quien cuestiona la legitimidad de lo que dice es usted mismo. Y decir en sede parlamentaria lo que acaba de decir del Tribunal Constitucional no lo ha hecho jamás ningún presidente del Gobierno de España. Nunca. Mire, señoría, ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Sí. Ya sé que su gobierno va de incendio en incendio. Su gobierno está en llamas, se lo digo desde hace tiempo. Pero, por favor, no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de España que nos ha costado 40 años en fortalecer. Señoría, aquella frase de que van a por todas es verdad,
van a por todas las instituciones. Debería de completar usted la frase para que los españoles la entendiésemos. No subestime usted la inteligencia de los españoles, señor Sánchez. Eliminar el delito de sedición no mejora la integridad territorial del país. Eliminar el delito de malversación o rebajar sus penas no mejora la lucha contra la corrupción. Y colar una reforma del Poder Judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes. Señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, no se crea que todos los votantes del PSOE le van a seguir. No se lo crea. No, eso sí, señoría. Silencio, los de la calle no le van a seguir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señoría? Porque ya no le creen. Eso de que viene a la derecha ya no se lo creen. Mire, señor Sánchez, usted quiere satisfacer a sus socios. Yo quiero que se cumplan las leyes. Usted quiere imponer su interés personal. Yo quiero la Constitución. Y usted quiere la sumisión de los poderes del Estado. Y yo quiero la democracia plena en mi país. Esa es la diferencia entre usted y yo. Pero mire, si usted quiere volver a lo que prometió, nos vamos a encontrar. Porque usted prometió lo mismo en lo que yo creo. Prometió tipificar el referéndum ilegal. Prometió no indultar a los condenados del proceso. Prometió no tocar el delito de malversación. Prometió que los jueces elijan a los jueces. Señoría, si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones. Y eso es lo que se sometió a las elecciones. Y por tanto, señoría, dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad, que hable con intensidad y que hable el Parlamento de toda España, que es el conjunto de los españoles. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad, señor Sánchez, sin límites, sin límites. Mire, señor Sánchez, recapacite. Tiene usted la posibilidad de volver a la Constitución y estoy aquí para ello. Y tiene... Silencio, señorías. Silencio, por favor. El Partido Socialista actual dé clases de Derecho Constitucional hoy, después de lo que ha pasado hace 48 horas y después de haber oído la descalificación otra vez del Tribunal Constitucional del presidente del Gobierno, señorías. Es para pasar a la historia. Señor Sánchez, insisto, estamos aquí señoría. Con la mano tendida. Estamos Silencio. aquí el Partido Constitucionalista. Vuelva usted, señoría, a ser... No. Continúe, señoría. Mire, señor Sánchez, se lo digo con toda cordialidad. Guarden silencio. El señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, del año 2019, no votaría al señor Pérez Sánchez Castejón del año 2022. No lo haría. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Menos mal que no venía usted a insultar a la política nacional, señor. Tienen ustedes una particular forma de entender la Constitución. Hablan mucho de la Constitución, dicen que son el Partido Constitucionalista, pero tienen ustedes una particular forma de interpretar la Constitución. Ustedes dicen, bueno, en fin, la Constitución afirma que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero ustedes matizan que aquí hay buenos españoles, que son los que votan al Partido Popular, y el resto somos la anti-España. La Constitución, señorías, Silencio, la señorías. Constitución establece, señor Feijóo, la Constitución establece que los mandatos de las Cortes Generales y también del Gobierno de España son 4 años, pero el Partido Popular tiene un matiz que incorporar. Son 4 años cuando gana el Partido Popular. Cuando pierde el Partido Popular, elecciones anticipadas desde el día siguiente. La Constitución, señorías, establece que el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es de 5 años, pero el Partido Popular tiene un matiz también que incorporar. Y eso es cuando a ellos les interesa, porque si no les interesa, el mandato caduca de por vida. La Constitución fija un mandato para los magistrados del Tribunal Constitucional de 9 años, pero el Partido Popular tiene, lógicamente, un matiz.
y es cuando no sean propuestos por el Partido Popular. Porque si son propuestos por el Partido Popular, entonces tienen un mandato imperecedero. La Constitución, señorías, establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, pero el Partido Popular tiene un matiz que incorporar. Solamente hay una victoria legítima y es cuando gana el Partido Popular y aquellos partidos que apoyan al Partido Popular. En fin, señor Feijóo lleva 9 meses y ¿qué 9 meses en la política nacional? ¿Qué 9 meses en la política nacional para la persona que no iba a venir a insultar y a incorporar moderación a la política nacional? Silencio, señorías. Ha llegado usted muy lejos, incluso más lejos que su antecesor. Será porque no quiere usted correr la misma suerte que el señor Casado. Pero en todo caso, sí que le diré que ustedes, el problema que tienen es que está empezando a desmoronarse todas sus estrategias. ¿Cuál fue la primera estrategia del señor Feijóo y del Partido Popular? El apocalipsis económico. Para una persona tan solvente como el señor Feijóo, pues es evidente que los datos, España hoy es de los países que más crece de la Unión Europea, es el país con la menor inflación de la zona euro. Señorías, por favor. Tenemos niveles de empleo que no teníamos hace 15 años. Para una persona tan solvente como el señor Feijóo, es evidente que esto no funcionaba. Segunda opción. Bueno, pues vámonos a la fórmula clásica del PP cuando está en la oposición y es vamos a bajar los impuestos. Luego ya cuando lleguemos al gobierno los subimos, pero vamos a bajar los impuestos. Eso duró, pues como decía la canción de Sabina, lo que duró. La primera ministra Truss en el Reino Unido y la respuesta de los mercados financieros ante la crisis que generó provocada por esa rebaja indiscriminada y generalizada de impuestos. Claro, bueno, pues ¿qué hizo el Partido Popular? Bueno, pues vamos a hablar del apocalipsis político. España se rompe. Se rompía con Felipe González, se rompía con José Luis Rodríguez Zapatero y, lógicamente, ¿cómo no se va a romper conmigo? Pues claro, se rompe. ¿Cuál es el problema? Que, a diferencia de lo que ocurría con ustedes cuando estaban en el Gobierno, hoy la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios de España. Claro. ¿Qué les quedaba por probar? Bueno, lo que le quedaba por probar al Partido Popular y al señor Feijóo pues es la fórmula clásica de la fábula del tirano. Ya saben ustedes, señoría, y si no les informo, que yo soy un tirano y que mi única obsesión es instaurar la República Bolivariana en España. Silencio, claro, señorías. Pero sucede que este Gobierno cumple la Constitución, ustedes cumplen con la Constitución y ellos son los que no cumplen con la Constitución. Claro. Entonces, señoría, parece un chiste, pero no es un chiste. Es la pura verdad de lo que estamos sufriendo en la política española. Silencio, señorías. Para que nos entiendan los españoles y españolas de por qué estamos en esta situación. Aquí estamos hablando de consolidar derechos o recortar derechos. El Partido Popular, cuando tiene mayoría parlamentaria en estas cámaras, lo que hace es recortar derechos como fue la reforma laboral del año 2011 o 2012. Y cuando no tiene mayoría parlamentaria y nosotros acordamos con los agentes sociales una reforma laboral que incorpora derechos laborales, pues lo que hace el Partido Popular es irse al Tribunal Constitucional con mayoría conservadora y con un mandato caducado para ver si recorta esos derechos que hemos logrado con los acuerdos con los agentes sociales. Y eso lo han hecho ustedes junto con la ultraderecha en la reforma laboral, en la ley de eutanasia, en la ley educativa, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, en todas las conquistas que hemos logrado en estas cámaras, ustedes han recurrido, porque lo que quieren es recortar derechos por la puerta de atrás. Y no se van a salir con la suya, señoría. Mire, con esto termino y agradezco también, como ha hecho con el señor Feijóo, la flexibilidad del presidente de la Cámara. Simplemente decir una cosa, señoría. No se lo vamos a permitir, señor Feijóo. Usted ha llegado demasiado lejos. Usted habrá ganado, señor Feijóo, unas cuantas semanas, pero ha perdido muchísimo. Ha perdido el poco crédito que tenía o que le quedaba. Escúchenme, señorías. Silencio, señorías. Señorías, guarden silencio, por favor. En comparación con llamarme tirano, decirles que han perdido el poco crédito que tenían cuando se echó atrás en la no renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y en el incumplimiento de la Constitución, me parece, señor presidente, señorías, que es no solamente una crítica y un reproche merecido,
sino que está plenamente justificado. Bueno, pues esta ha sido íntegra la intervención que han protagonizado en el Senado hace unos minutos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Les decía, antes de conocer lo que habían dicho, que a mí particularmente lo que más me interesaba era ver el tono que empleaban, porque las líneas argumentales estaban muy claras, no iban a cambiarlas desde la mañana hasta por la tarde, y tengo que decir que el tono, porque en el fondo se han dicho cosas de grueso calibre, como ustedes acabarán de observar, pero el tono no ha estado mal. Quiero decir, no ha habido incendio dialéctico y esto me parece que es de agradecer, ya sé que me conformo con poco. Es verdad que detrás de ese, digamos, aspecto formal más o menos moderado, ha habido algunas afirmaciones, desde mi modesto punto de vista, tremendas. El presidente del Gobierno ha vuelto a acusar a los magistrados del Tribunal Constitucional de ser rehenes de poderes cada vez menos ocultos empeñados en quitarle competencias al Parlamento. Casi una cita textual de la primera intervención del presidente del Gobierno. Y luego han visto que tanto uno como otro han estado compitiendo a ver cuál de los dos partidos, y el PSOE y el Partido Popular, era más respetuoso con la Constitución, era más constitucional. El señor Núñez Feijóo acusa al Partido Socialista de tratar de reformar la Constitución por la puerta de atrás y de estar favoreciendo los intereses de los independentistas, que son los que quieren acabar con el modelo de la España constitucional, y el Partido Socialista acusa al Partido Popular de no cumplir la Constitución por no renovar a tiempo los órganos que están caducados y además también utilizar la puerta de atrás para recortar, ha dicho, derechos sociales. Insisto, argumentalmente, nada nuevo bajo el sol, ya muchas de estas cosas se habían dicho esta mañana en la sesión de control, el tono correcto, a pesar de lo cual, por cierto, el presidente del Gobierno, déjenme que lo comente porque me ha sorprendido cuando lo he oído. Yo estaba viendo que había una cierta cortesía parlamentaria en el tono que utilizaban tanto uno como el otro, no digo que haya sido más moderado dialécticamente hablando el uno que el otro, pero debe ser que Sánchez se esperaba un Rajoy más incendiario. Y sin embargo, y entonces tenía como apuntado una idea, no sé si apuntada físicamente en una libreta o la tenía mentalmente anotada en algún lugar de su cabeza, dando por hecho que le iba a insultar. Y varias veces le ha dicho, ya veo que venía usted a no insultar, pero si no le ha insultado, quiero decir, no le ha insultado más que usted a él, quiero decir, si por insulto entendemos algún tipo de exabrupto dialéctico. Hombre, más insulto que calificar a los magistrados del Tribunal Constitucional en rehenes de poderes cada vez menos ocultos, que lo único que pretenden es quitarle competencias al Parlamento, ya me explicará usted, señor Sánchez, qué puede haber. Pero, insisto, desde el punto de vista formal, por lo menos hemos asistido a un debate parlamentario más o menos sosegado. Con eso me quiero quedar. 7 minutos, amigos, para que sean las 5, 1 hora menos en Canarias.